¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, el Señor los bendiga. Gloria a Dios porque una vez más estamos aquí reunidos un martes más. Y hermanos, ya martes 2 de enero, 2 de marzo, perdón, de este año 2021. Yo estoy pensando en enero, hermanos. Martes 2 de marzo de este año 2021 que se nos está yendo muy rápido. Pero gloria a Dios, estamos una vez más reunidos aquí para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, para seguir conociendo su palabra, para seguir entendiendo, hermanos, qué es lo que Él tiene para nosotros, para nuestras vidas aquí escondido. Si nosotros así lo queremos ver, hermanos, si nosotros no lo buscamos, pues va a estar escondido. Pero si nosotros nos ponemos a leer la palabra del Señor, vamos a descubrir estos tesoros tan hermosos que tiene el Señor para nosotros en nuestras Biblias. Amén, hermanos. Entonces, nos gozamos de estar en una lección más, ya la lección número 13. La primera parte, hermanos, de las epístolas paulinas, como les llamamos la semana pasada, estábamos viendo la posibilidad de hacerlo en una sola lección, pero son demasiadas, ¿sí? Son 13 cartas, o fueron 13 cartas las que escribió el apóstol Pablo, o al menos las que tenemos registradas en nuestras Biblias, ¿verdad? Porque no descartemos que haya escrito más, ¿sí? Pero las que tenemos registradas, las que tenemos aquí guardadas, fueron 13 libros, entonces pues es mucho, ¿sí? Para una sola lección. Tendría que ser de unas 2 horas aproximadamente, un poquito más de 2 horas, entonces mejor la vamos a dividir en dos, ¿sí? Hoy es la primera parte de estas epístolas paulinas, ¿sí? Aquí en la imagen vemos al apóstol Pablo, o una representación de él, ya en su prisión en Roma, que es algo de lo que hablábamos la semana pasada, que estudiamos el libro de los Hechos, como él, aún siendo prisionero, ¿sí? Aquí lo vemos que tiene los grilletes, ¿sí? Tiene las esposas, las cadenas. No podía salir de esa casa donde él estaba porque ciertamente él no estuvo en una prisión ya en Roma, ¿sí? Estuvo en una casa donde se le permitía recibir visitas y pues ahí predicaba, ¿sí? Y ahí, desde ahí también escribió algunas de sus últimas epístolas, ¿sí? De las últimas cartas, las escribió ahí el apóstol Pablo. Entonces vamos a empezar a ver la primera parte. Si hoy nada más vamos a ver 4 de ellas, las más extensas, las 4 primeras, y si el Señor nos lo permite o no ha venido el Señor Jesucristo por su iglesia, la próxima semana estaremos viendo las 9 restantes. Amén, hermanos. Entonces vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a orar, vamos a darle gracias, vamos a pedirle que nos ayude a entender su palabra, que nos dé sabiduría, empezando desde un servidor, por supuesto, y a todos los que estemos ahí en casa reunidos, vamos a pedirle esto al Señor. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a hacer una oración delante de nuestro Señor. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das, Dios Santísimo, en esta noche, Padre, de poder reunirnos una vez más, Señor. Aunque sea a la distancia, Padre, lo decimos otra vez, Padre, pero en espíritu, Señor, estar juntos, Padre, con el anhelo, Padre, con el ánimo, Señor, de estar aprendiendo de tu palabra. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en esta noche, Padre, toques primeramente mi vida, Señor, que me hables primeramente a mí, Señor, para que yo sea usado, Padre, para que tu iglesia, Padre, tus siervos, tus hijos, Señor, en cualquier parte del mundo, Señor, de nuestro país, que estén recibiendo esta palabra, sean bendecidos y sean edificados por ella, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, haznos entender, Padre, la maravillosa riqueza, Padre, que hay en tus palabras, Señor, para poder vivir nuestra vida conforme a tus designios, Padre, y no conforme a nuestra voluntad, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, lección número 13, las epístolas paulinas, ¿sí? También libros muy hermosos, hermanos, como les decimos cada semana, libros muy llenos de sabiduría, ¿sí? Aunque se le atribuyan, o aunque el nombre, ¿sí?, de Paulinas sea atribuido por el apóstol Pablo, que ya lo decíamos al inicio de los estudios del Nuevo Testamento, en la primera lección del Nuevo Testamento, que es Paulinas, por el nombre en griego, en latín de Pablo es Paulus, entonces por eso se llaman Paulinas. Y aunque él sea el autor y a él se le atribuya el título, sabemos que el Espíritu Santo fue quien lo usó para poder escribir, que se derramó sobre él, para poder hacernos entender todas estas lecciones doctrinales tan importantes, hermanos, que tenemos en estas 13 epístolas. El día de hoy, hermanos, de las 4 que vamos a ver, 2 de ellas, la de Romanos y la de Gálatas, son consideradas como la máxima autoridad doctrinal, la máxima autoridad teológica o espiritual para la iglesia del día de hoy. Sí, son 2 cartas que, si nosotros primeramente, hermanos, me incluyo por supuesto en nuestra vida,
viviéramos esas cartas, si las leyéramos, las escudriñáramos y las hiciéramos verdad en nosotros, hermanos, en nuestros corazones, en nuestro diario vivir, la iglesia sería muy diferente, hermanos. Las iglesias serían muy diferentes, porque ahí es el manual del paso a paso de cómo debemos comportarnos, de cómo debe ser nuestra relación con el Señor, de la importancia que tuvo en su momento y que tiene hasta el día de hoy, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, etcétera, hermanos. Sí, son 2 epístolas que son consideradas por los grandes estudiosos como la máxima autoridad, tanto la de Romanos como la de Gálatas, dentro de la iglesia cristiana. Así, doctrinalmente hablando, ahí podemos aprender muchísimas cosas que hoy veremos, como ya saben, un resumen de ellas para entender un poquito acerca de qué tratan. Amén. Entonces, comencemos primeramente con una introducción a lo que es el género epistolar. Esta es una de las razones por la cual no se incluyeron más epístolas, porque se va a dar la introducción a lo que es el género epistolar en sí. Recordemos que además de las de Pablo, tenemos otras epístolas, ¿sí? Las epístolas universales. Después de Filemón sigue Hebreos, Santiago, Pedro, Juan, Judas. Entonces, esta introducción es para todo el género epistolar, que es lo que sigue en nuestro Nuevo Testamento, ¿sí? Bueno, las epístolas, hermanos, son cartas o fueron cartas escritas con el propósito de instruir y de guiar a las iglesias, a la naciente iglesia, ¿sí? A la iglesia, como vemos aquí, en sus primeros años de desarrollo ¿sí? O sea, tenía este motivo o este objetivo, y además tenía el objetivo de ayudar a los líderes de esas iglesias a pastorearlas, ¿sí? Las cartas pastorales, como la de Tito, como la de las 2 de Timoteo, como la de Filemón, ¿sí? Cartas pastorales que nos enseñan cómo un líder, como un pastor, como un ministro del Señor debiera administrar la grey de él mismo, ¿sí? Del Señor. Entonces, este es el propósito, hermanos, del género epistolar. Eso es el género epistolar, sí son cartas, hermanos, no fueron concebidas como libros, sino que dependiendo un poco de la situación que estaban viviendo las iglesias, de las circunstancias que estaban viviendo, era que los diferentes autores de las epístolas iban escribiendo. Si eran para momentos en particular, para situaciones en particular que se estaban viviendo, pero como es palabra de Dios, como es palabra del Espíritu Santo, pues hasta nuestros días sigue siendo vigente, sí, porque estas situaciones que aparentemente eran exclusivas de lo que estaba pasando en ese momento, pues la realidad es que hoy en día las seguimos viviendo, las seguimos viendo y se siguen presentando, ¿sí? Del Nuevo Testamento, hermanos, 21 libros de los 27 que tiene son epístolas, ¿sí? O sea, es muchísimo, pues prácticamente el 80%, hermanos, del Nuevo Testamento son epístolas, son cartas. Entonces de ahí la importancia de estudiarlas, hermanos, de estarlas estudiando, que ya aquí en la iglesia hemos estado estudiando algunas, ¿sí? Los miércoles, por ejemplo, si no mal recuerdo, pues comenzamos con Santiago, luego Pedro, ahora estamos en Juan, pero anteriormente también ya se han estudiado otras, ¿sí? Ya se ha estudiado Romanos, por ejemplo, en su momento Filipenses, Colosenses, ya se han estudiado las epístolas, por la importancia que tienen doctrinalmente para la iglesia del día de hoy. Amén, hermanos. Entonces, este es el género epistolar, cartas escritas para ayudar a las iglesias. En este caso era una iglesia naciente, una iglesia en sus primeros años, pero el día de hoy también aplica para nosotros, también es real para nosotros esa palabra. Amén, hermanos, no nos quedemos con que, fueron escritas hace 2000 años, hay que actualizarlas, ¿sí? Hay que quitar eso donde dice de las borracheras y de la fornicación, y donde dice eso de que se amen unos a otros los hermanos, de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay que quitar eso, hay que vivir mejor nosotros la vida. Es la importancia que tienen las epístolas, hermanos, el día de hoy. Sí, para sostener la iglesia, el conocimiento de estos libros es fundamental. Amén. Bueno, la estructura de las epístolas. Esta es una estructura, o las epístolas están estructuradas, se le conoce como epístolas romanas, o tienen la estructura de una epístola romana, ¿sí? Que es sencilla, tal vez se podría desglosar en un poco más de partes, pero son básicamente 3, ¿sí? Primeramente el saludo inicial, ¿sí? Siempre en una carta, yo creo que cuando estábamos en la primaria, en la secundaria, que nos enseñaban la carta, ¿sí? El tema de cómo escribir una carta. No sé si hoy en día se sigue enseñando eso, hermanos, pero hace
muchos años sí se enseñaba eso, sí, a nosotros en la primaria todavía nos tocó hacer, en mi grupo, pues una carta, sí, y llevarla al correo, mandársela a alguien, ponerle el timbre, la estampilla, el remanente, el destinatario, todo. El remitente, perdón, el destinatario, todo, sí, llevarla al correo y enviarla. Hoy en día, pues, es algo que prácticamente ya no existe, sí, el correo ya se usa para otro tipo de cuestiones. Pero pues siempre una carta se empieza con un saludo, ¿sí? Y obviamente una epístola o esta estructura de epístolas romanas, pues tiene también esa introducción mediante un saludo, ¿sí? Primeramente viene el saludo, el cual está precedido por la presentación del autor y la indicación del destinatario, es decir, quién la escribe y hacia dónde va, ¿sí? Miren, por ejemplo, vamos a la primera de ellas que vamos a estudiar el día de hoy, que es la de Romanos. Vayamos allá a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, hermanos, en los primeros versículos. Fíjense, de hecho, en esta epístola, si ya estamos ahí, hermanos, Romanos capítulo 1, la salutación, sí, que es el saludo inicial, es de 7 versículos, ¿sí? Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahí se está presentando primeramente él, ¿verdad? Antes de saludar. Y sigue, ¿verdad? La presentación de él dice, para el evangelio de Dios, al final del versículo 1, dice en el 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ahí todo eso, hermanos, es la presentación del autor, ¿sí? ¿Quién es? Aquí pues él introduce más cosas, ¿sí? Habla más de su ministerio, de lo que es el Evangelio, de lo que significa el Evangelio y del por qué, un poquito da a entender del por qué está escribiendo esta carta. Así eso hasta el versículo 6, del 1 al 6, es la presentación de Pablo, de su ministerio y del por qué la carta. Y ya en el 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso, hermanos, esos últimos dos renglones, hermanos, en mi Biblia son dos renglones, son el saludo, ¿sí? Pero vemos que está precedido por la presentación del autor, que ya vimos son los primeros 6 versículos, y la indicación del destinatario. Sí, o sea, es Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, versículo 1. Si nos pasamos hasta el 7, a todos los que estáis en Roma, ahí está el autor y el destinatario. Y luego viene el saludo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿sí? Ese era el saludo o la forma en cómo se iniciaban las epístolas romanas, la estructura del saludo de una epístola romana, amén. Y luego el cuerpo es la carta en sí, el contenido de la carta en sí, ¿sí? Esta es la carta propiamente dicha, esta parte, el cuerpo, es la carta propiamente dicha, que podríamos decir que es a partir de aquí del capítulo 1, versículo 8 en adelante, ¿sí? Hasta el 16, que sería ya la despedida, donde está ya la despedida del apóstol Pablo, al menos aquí en la epístola de los romanos, ¿sí? Entonces el cuerpo es todo lo demás donde se desarrolla el tema o los temas, los tópicos, los problemas que se querían atacar, los consejos, las situaciones que estaban viviendo, es aquí, en el cuerpo, ¿sí? Es donde se desarrolla la carta en sí. Y luego viene la despedida, que la despedida, hermanos, incluía saludos personales, ¿sí? Y vamos a ver ese ejemplo, ahí mismo en el libro de los Romanos, en la epístola de los Romanos, pasémonos hasta el último capítulo, hasta el 16, ¿sí? Si se fijan, primero hay una sección en el capítulo 16, dice saludos personales, y ahí viene, por ejemplo,
En el versículo 1 del capítulo 16 de la epístola de los Romanos, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Pasamos al 3, saludad a Priscila y Aquila, ¿sí?, que expusieron su vida por mí. Y luego ahí mismo en el capítulo 16, versículo 5 dice: saludad a Epeneto, amado mío. Saludad a María en el versículo 6, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. En el 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Y luego en el 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. En el 9, saludad a Urbano y a Estaquis, ¿sí? Saludad a Peles, etc. Así son los saludos del apóstol Pablo a los hermanos que él sabía que en el momento en que la carta fuera recibida en Roma o en cualquier ciudad o región a la que él mandara o persona con quien él mandara la carta, ahí iban a estar, ¿sí? Que él sabía que se reunían ahí. Si es como si, por ejemplo, nosotros ahorita escribiéramos una carta a nuestros hermanos de la iglesia de Guayaquil, ¿sí? Y ya al final de despedirnos, pues pusiéramos eso: hermana Sony, saludos a su esposo Mariano, y si conociéramos el nombre de más hermanos, pues saludos al hermano fulanito, al hermano Juan, al hermano Pedro, al hermano Antonio, a la hermana Josefina, etcétera, etcétera. Así que era lo que hacía Pablo de sus conocidos. Si se fijan, muchos de estos hermanos, dice él, amados míos en el Señor, compañeros de prisiones, sí, gente que Pablo conocía en la cárcel, les predicaba del evangelio y se convertían, gente que conocía en las calles, sí, gente que pues él caminando y predicando los conocía, estando en las diferentes ciudades a las que él iba, lo apoyaban, lo ayudaban en algo en su ministerio y se hacían sus amigos, sus hermanos en Cristo, sus amados. Algunos de ellos eran sus hijos espirituales, sí, a quien Pablo les había compartido. Entonces, en este caso pues estamos hablando de Pablo, ¿verdad? Pero en la carta de Santiago, de Pedro, de Juan, vemos lo mismo, los saludos que ellos envían. Y por último, la despedida, en este caso la de Romanos es un poco diferente. A mí en el capítulo 16, versículo 25, es la despedida, ¿sí? Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación de mi ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Sí? Así son, o así es la estructura que vamos a ver en todas estas epístolas. Obviamente, no vamos a estudiar el saludo, el cuerpo y la despedida de cada una de ellas, sino que en general vamos a hablar del tema que tratan, y ya el saludo y la despedida pues son muy similares entre una y otra carta. Amén, hermanos. Entonces esto es en todas las epístolas, ¿sí? Las de Pablo y las universales, no hay excepción. Después entremos directamente con lo que son las epístolas de Pablo, las epístolas paulinas. Las epístolas paulinas se pueden agrupar o se pueden dividir de la siguiente manera. Las primeras epístolas, ¿por qué son las primeras? Pues precisamente como su nombre lo dice, las que el apóstol Pablo escribió al principio de su ministerio, ¿sí? Cuando él empezó a escribir, cuando él empezó a viajar, escribió primera y segunda de Tesalonicenses, son las dos primeras, ¿sí? Después las grandes epístolas, por su extensión, por su contenido en cuanto a capítulos y versículos, ¿sí? Y también por la importancia espiritual que tienen, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas, que son las 4 que vamos a estudiar el día de hoy, ¿sí? Después las epístolas de la prisión, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, ¿sí? Epístolas que el apóstol Pablo escribió estando preso, estando encarcelado, siendo encarcelado, escribió estas 4 epístolas. Y las epístolas pastorales, Primera, Segunda de Timoteo y Tito, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se pueden combinar algunos géneros, por decir, Filemón es también una epístola pastoral, pero se considera principalmente una epístola de la prisión, ¿sí, hermanos? Entonces, estas son las 4 divisiones que tenemos acerca de las 13 epístolas que escribió el apóstol Pablo. Las primeras epístolas, lo repetimos, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Las grandes epístolas que vamos a estudiar en la lección de hoy, Romanos, Corintios y Gálatas, ¿sí?
las de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, y las pastorales, las 2 de Timoteo y Tito. Amén. Entonces vamos a empezar a estudiar las epístolas paulinas en esta lección, como les comentaba, con las 4 grandes epístolas, ¿sí? Empecemos pues con la de Romanos, hermanos. Bueno, la carta de Romanos, como vemos aquí, puede ser considerada como la de mayor autoridad respecto a temas doctrinales, porque Pablo aquí, hermanos, hace un contraste, una comparación, un contrapeso en una balanza, si lo queremos ver, entre la ley y la fe, ¿sí? La gracia, la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hizo eso? Bueno, les platico un poco del contexto histórico en el que se escribió esta carta. Hubo un tiempo, hermanos, en que a los judíos se les expulsaron de Roma. Así, cuando la iglesia cristiana ya estaba formada, cuando ya había sido fundada la iglesia cristiana en Roma, en la ciudad de Roma, en la capital del Imperio Romano, sí, del imperio más poderoso en todo el mundo hasta ese momento, hubo un tiempo en el que los judíos fueron expulsados de Roma por aproximadamente un periodo de 5 años. Sí, fueron echados fuera, se fueron a otro lado a vivir otras ciudades, se dispersaron, tal vez dentro del mismo país de Italia, pero fuera de Roma, ¿sí? Fueron 5 años. Cuando se les permitió regresar, hermanos, obviamente pues ellos regresaron a la iglesia o a las iglesias, a las casas donde se juntaban, a los lugares donde se reunían, y se encontraron con una fe que se había desarrollado ya, hermanos, una iglesia cristiana que se había desarrollado ya sin la influencia directa de la religión judaica, ¿sí? Que recordemos que al principio la iglesia cristiana se fundó con una influencia muy fuerte de lo que es el judaísmo, no en cuanto a influencia espiritual, sino en cuanto a las creencias, en cuanto a las referencias. Ya lo vimos en la introducción de los capítulos del Nuevo Testamento, en cuanto a las escrituras, en cuanto a la fe que tenía la iglesia, porque ellos solamente conocían los libros del Antiguo Testamento, era lo que para ellos existía. Entonces, en base a lo que ellos conocían es que se empezó a desarrollar la iglesia, ¿sí? Es que empezó a crecer la iglesia. Ellos, sus referencias eran hacia libros del profeta Joel, Isaías, Malaquías, Miqueas, etcétera, ¿sí? Hacia la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico. Esas eran las referencias que ellos tenían, hermanos, hacia Samuel, hacia Crónicas, Nehemías, hacia el libro de Daniel. Eso era lo que ellos conocían y en base a eso empezaron a desarrollar su fe, ¿sí? Pues cuando los judíos salieron de Roma, hermanos, que ya no se tenía tan palpable ese conocimiento del Antiguo Testamento, la iglesia se empezó a desarrollar, la iglesia romana se empezó a desarrollar, digámoslo así, más libremente por la guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando llegan los judíos y ven pues una iglesia totalmente distinta, o cuando regresan ellos a Roma, se empiezan a crear divisiones, ¿sí? Se empiezan a crear divisiones en cuanto a que, lo de siempre, ¿sí? Los judaizantes, hay que circuncidarse, que hay que usar cierto tipo de vestidura, que hay que comer nada más cierto tipo de alimentos, no se pueden ingerir estos otros, las mujeres no se pueden vestir así, los hombres tienen que estar o comportarse de tal manera. Querían otra vez llegar a legalizar en base a la ley de Moisés la iglesia, hermanos. Entonces, ese es el contexto histórico bajo el cual se escribe la epístola de los Romanos. Y es por eso que es tan importante, porque Pablo, sin menospreciar la ley, sin hacer de menos la elección del pueblo judío como el pueblo escogido de Dios, hermanos, demuestra a la par la importancia, la superioridad de la gracia, del sacrificio de Jesucristo sobre la ley, ¿sí? En resumen, Pablo dice, la ley nos lleva a pecar porque, como te dice, no hagas esto, tu carne se siente atraída hacia eso, pero la gracia no es así, ¿sí? Porque en la gracia no hay un impedimento, no hay, hermanos, no se forza que te digan, no hagas esto, no hagas lo otro, sino que en la gracia del Señor Jesucristo, de su sacrificio, si tú haces algo es por fe, es por amor, si es porque reconoces a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, porque lo amas, ¿sí?
En cambio en la ley no. En la ley ya no se hacía y hasta el día de hoy, hermanos, yo les puedo decir, en la religión judaica, con todo respeto y el amor que tenemos hacia el país de Israel, sigue siendo así, ¿sí? O sea, ellos simplemente dicen, no hagas esto. ¿Por qué? Porque está escrito en algún lugar, ¿sí? No hay esa gracia, no hay esa fe, no hay ese amor hacia Dios, una relación, una comunión con el Señor y con el Espíritu Santo. Entonces eso causó grandes conflictos, estaba causando divisiones en la iglesia de Roma, que el apóstol Pablo, aún sin conocerla, hermanos, aún sin haber estado ahí, él no la fundó, ¿sí? La iglesia tradicional, la iglesia católica menciona que el apóstol Pedro fue quien la fundó. No hay ni siquiera evidencias de que Pedro haya estado en Roma alguna vez, ¿sí? Tal vez estuvo, pero no le podemos atribuir a él la fundación de la iglesia de Roma. Lo más seguro es que fue fundada por un grupo de judíos que salió expulsado de Jerusalén, llegaron a Roma, empezaron a predicar y se fundó la iglesia. O sea, hermanos, ¿sí? Hermanos de la iglesia, de la primera iglesia, de los que se convirtieron con las predicaciones de Pedro. Ellos fueron quienes fundaron la iglesia de Roma. O sea, a pesar de que Pablo no la conocía, de que no había estado ahí, de que no conocía a sus líderes, de que no conocía su ministerio, tiene la autoridad de parte del Espíritu Santo para decirles es que la salvación es por gracia. Y no menosprecio la elección del pueblo de Dios para nada. Él dice, al contrario, tengamos cuidado, ¿sí? Porque si el Señor, Él lo hace mención de un olivo, si se arrancó la rama natural, la que ya estaba ahí para poner otra, pues con cuánta más facilidad puede arrancar la injertada para volver a poner la natural, ¿sí? Entonces dice Pablo, los judíos no sean soberbios, no se gloríen de que son el pueblo escogido por Dios, y los cristianos no los menospreciemos de que ellos no entienden la gracia. ¿Por qué? Porque ambas partes fueron dadas por el Señor. El Señor no se equivocó en escoger a Abraham y a su descendencia como su pueblo escogido, como tampoco se equivocó en mandar a su Hijo Jesucristo para traer salvación a todas las personas que estábamos fuera del país judío, del país de Israel, de la nación de Israel. Amén. Y de eso trata, hermanos, básicamente el libro de los Romanos. Obviamente hay muchas implicaciones espirituales que ver aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que el apóstol Pablo o el Espíritu Santo, por medio del apóstol, nos enseña la perfección del plan redentor de Dios, ¿sí? Así como la superioridad de Cristo por encima de la ley o cualquier costumbre religiosa. Y esto es lo que les cuesta trabajo, hermanos, lo que les costaba trabajo en ese entonces a los judíos y les cuesta trabajo el día de hoy también, ¿sí? Entender que el sacrificio de Jesús, la vida del Señor Jesucristo, su ministerio, está por encima de la ley. Amén. Porque la ley se corrompe, hermanos. La ley, el hombre tiende a hacer lo que le dicen no lo hagas, ¿sí? Lo que te dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, está prohibido esto, eso es lo que tú tiendes a hacer, ¿sí? Y en el sacrificio de Cristo no hay eso. En el sacrificio de Cristo hay amor, hay fe en que si yo sigo los pasos del Maestro, voy a llegar a heredar la vida eterna, ¿sí? Y es lo que nos enseña Pablo en la epístola de los Romanos, ¿sí? Miren, aquí está lo que les decía. Pablo le escribe esta carta a una iglesia doctrinalmente dividida, en la que por un lado estaban los cristianos gentiles, es decir, todos los que no habían nacido, los que no tenían por derecho la herencia del pueblo de Israel, y por el otro lado los que sí la tenían, los judíos, ¿sí? La epístola de los Romanos, hermanos, nos enseña que la salvación de Dios desde un principio, ¿sí? Desde el principio de la creación, incluye a todas las personas. Y el apóstol Pablo nos va llevando de a poco, guiado por el Espíritu Santo, a enseñarnos eso, ¿sí? A que la salvación Dios la dio para todas las personas. Amén. La promesa, la elección, sí es de los judíos. Si son ellos el pueblo especial, por supuesto que lo son, ¿sí? Pero la salvación no es exclusiva de ellos, porque Dios ama a toda su creación. Amén, hermanos. Entonces, la primera parte del capítulo 1 al capítulo 4 es una parte donde el Evangelio revela la justicia de Dios, es decir, donde se nos da a conocer, hermanos, que el Evangelio, la vida de Jesús, recordemos que el Evangelio son las buenas nuevas acerca del Señor Jesucristo.
Entonces estas buenas nuevas nos revelan que Dios es justo, ¿sí? Nos revelan que Dios no quiere que nadie se pierda, que el Creador, Jehová, Dios de los ejércitos, quiere traer salvación para todos, ¿sí? Y es donde empieza el conflicto para muchas personas. La segunda parte, del capítulo 5 al 8, el Evangelio crea una nueva humanidad. Esto es muy importante porque Pablo dice, ok, sí, si estamos nosotros bajo la gracia, ¿sí? No menospreciamos la ley, no decimos que no sirve porque fue escrita, lo menciona el apóstol Pablo, el propósito es bueno, pero la ejecución es mala por parte de nosotros, no que el Señor se haya equivocado. Pero si nosotros estamos en la gracia, si entendemos lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, si sabemos lo que significa ese sacrificio, entonces debemos crear, o esa palabra, ese evangelio, esas buenas nuevas, deben crear en nosotros una nueva humanidad, ¿sí? Donde está este pasaje muy famoso, que al menos a mí en lo personal me gusta mucho, donde el apóstol Pablo dice que tenemos que renovarnos por medio de la transformación de nuestro entendimiento, ¿sí? Que de parte de nosotros hacia el Señor tiene que haber un culto racional, es decir, pensado, hermanos, inteligente, con sabiduría, lo que vamos a hablar, lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a relacionar. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Ok, sí, tú estás bajo la gracia, no estás obligado a seguir la ley, ¿sí? Pero entonces muestra ese cambio, ¿sí? Si tú dices que estás bajo la gracia, entonces muestra realmente esa nueva humanidad, esa nueva criatura que eres tú por medio de la gracia de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Esto nos muestra la segunda parte de la epístola de los Romanos. Pues la tercera parte, lo que les menciono, no deja Pablo de lado a su pueblo, sino que el Evangelio, hermanos, el Mesías, cumple la promesa de Dios a Israel. ¿Cuál promesa? Pues esa, de que iba a recibir un libertador, de que iba a recibir un Mesías que los iba a salvar de todos sus opresores y que los va a salvar, hermanos, porque recordemos que ellos no creyeron, la mayoría, que los va a salvar de todas sus cadenas, de todas sus ataduras, de todas sus guerras, sus peleas, sus conflictos, ¿sí? Entonces Pablo dice, no es que con la gracia, ¿sí?, con la dispensación que hay ahora del Espíritu Santo, del tiempo del Espíritu Santo, no es que ya hayan quedado apartados los judíos, no, las promesas de Dios para ellos se van a cumplir, ¿sí? Pero ahora es tiempo de los gentiles, de nosotros, de administrar la palabra del Señor, ¿sí? Esa es la tercera parte donde Pablo dice, Israel no está olvidado, se van a cumplir sus promesas sobre él. Y por último, lo más hermoso, hermanos, ¿sí? El Evangelio unificará a la iglesia. El Evangelio representa, recordemos, a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra, a su obra, a su ministerio. Entonces, la obra del Señor Jesucristo, su ministerio, el recogimiento, el arrebatamiento de su iglesia, su segunda venida, hermanos, van a estar concluyendo en la unificación de la iglesia. Es decir, ahora sí el pueblo judío con los gentiles seremos uno solo bajo el gobierno universal, eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, Pablo dice que a fin de cuentas, pues no nos peleemos, ¿sí? Que no entremos en discusiones acerca de que si hay que circuncidarse, si hay que vestirse de tal manera, si hay que comer tal o cual cosa, sino que nuestra fe, hermanos, a los que estamos bajo la gracia, que nuestra fe nos lleve a ir más allá, así a ver más allá, a llegar hacia nuestro Señor Jesucristo, a seguir los pasos del Señor Jesucristo. Amén. Que no seamos jueces sobre la nación de Israel, que no seamos jueces sobre otros hermanos, que no seamos jueces sobre situaciones distintas a las que estamos pasando nosotros, sino que seamos, por otro lado, hermanos, agentes de cambio para quienes están a nuestro alrededor. Amén. ¿Para qué? Pues para unificar la iglesia. Amén, hermanos. Esta es la epístola de los Romanos. Obviamente está muy simplificada, hermanos, está muy resumida porque volvemos a lo mismo. Hablar de ella detenidamente, hermanos, pues nos llevaría meses también, sí, meses. Son 16 capítulos y todos, hermanos, están llenos
llenos de sabiduría espiritual, llenos de palabra del Señor. Cada palabra, hermanos, como está escrita, en la forma en que fue dicha, en la forma en que fue escrita, mejor dicho, revela algo, sí, de parte de la salvación, del plan del Señor para su iglesia, para nosotros sus hijos. Entonces, es una epístola que tiene muchos misterios, que tiene muchos secretos, pero que el Espíritu Santo nos los va revelando conforme vamos leyendo. Entonces, nuevamente exhorto a la iglesia a que vayamos en lectura hacia esta epístola de los Romanos, ¿sí? Que la leamos, hermanos, que tratemos de entenderla. Si algo no les queda claro de esta epístola, hermanos, con gusto acérquense con un servidor para ver de qué manera los podemos ayudar, para explicarles, para aclarar esos puntos que tal vez no quedan muy claros, ¿verdad?, después de la lectura, porque sí es una epístola, que tiene un gran sentido y significado espiritual. Amén. Es la más grande de las 3 epístolas que escribió el apóstol Pablo, es la de mayor extensión y también la considerada como la de mayor autoridad espiritual por estos temas que trata. Amén. Y seguimos, hermanos, con las dos, considero yo, ¿verdad?, desde un punto de vista personal, con temor y temblor delante del Señor lo digo, con conocimiento de su palabra, las más polémicas, ¿sí? No por el apóstol Pablo, por cómo las escribió, porque el Espíritu Santo le haya llevado a escribir algo polémico, sino por la iglesia, hermanos. Esta iglesia de Corinto, que era muy, muy complicada, ¿sí? Era una iglesia muy difícil. Esta es una epístola, hermanos, que el día de hoy para muchas iglesias, como se están viviendo las cosas, no calza, ¿sí? Que las enseñanzas, hermanos, de estas epístolas no caben, hermanos, en muchas de las iglesias modernas, de las iglesias liberales que hoy en día quieren reformar la escritura, hermanos, quieren reescribir la Biblia precisamente para eso, para quitar libros tan importantes como este y su continuación, o la segunda parte, o la segunda carta, porque no hace clic, ¿sí? Como un engrane que no cuadra ahí y está tronando y no les gusta, entonces mejor no se predica de estas epístolas. Porque las situaciones que hoy estamos viviendo, hermanos, que vemos desafortunadamente en muchas iglesias que están llenísimas de gente, en muchas iglesias que reciben personas incontables, sí, hermanos, que reciben grandes cantidades de dinero, ministerios muy famosos. Ya existía lo que pasa ahí, lo que está pasando ahora, ya existía hace 2000 años, hermanos, ¿sí? Y al apóstol Pablo le tocó verlo, y esta epístola para él estas dos fueron muy difíciles porque él fundó esta iglesia, hermanos, ¿sí? Y no crean que nada más llegó y la fundó y se fue. Dijo, bueno, mira, aquí ya la fundamos, nos vamos a reunir aquí en la casa de tal hermanito, del otro hermano, de la hermana, allá en la montaña, cerca de la playa, ahí nos vamos a reunir, sí, tenemos estos 10 puntos de reunión, entonces dependiendo de dónde vivan, acérquense. No, hermanos, la fundó, la estableció, se quedó ahí viviendo, la dirigió, hermanos, estuvo aproximadamente 1 año y medio viviendo en Corinto, levantando la iglesia, fortaleciendo los ministerios, enseñando a la gente, capacitando a los líderes, hermanos, para que la obra continuara. Y al final, cuando él se fue, pues hicieron todo lo contrario a lo que Pablo les había enseñado, ¿sí? Miren, como leemos aquí, esta fue una iglesia de las que Pablo fundó entre el año 50 y 51 después de Cristo, durante su segundo viaje misionero, que ya lo veíamos la semana pasada. Si quieres saber un poquito acerca de los viajes misioneros de Pablo o entender el mapa, vean el video de la semana pasada, hermanos, donde hablamos acerca del libro de los Hechos y se habló acerca de este segundo viaje misionero del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, él la fundó, él la estableció, no había ahí quien predicara la palabra de Dios. Llegó Pablo a predicar, llegó Pablo a hacer las primeras conversiones de gente, hermanos, en una ciudad, como lo vamos a ver aquí, muy, muy, muy complicada, llena de influencias espirituales y morales, de lo más perverso, hermanos. Lo más multicultural que había en ese tiempo era Corinto. ¿Por qué? Porque Corinto era uno de de los puertos más importantes del Imperio Romano. Para cruzar el mar Mediterráneo de este a oeste, ¿sí? Y de norte a sur o de sur a norte, es decir, de África hacia Europa, de Europa hacia África,
de Grecia, de Italia, hacia Chipre, hacia Israel, hacia Siria, la parada obligada era Corinto. Sí, era donde se paraban era un punto medio donde se paraban a, pues nuevamente, resurtir sus provisiones, ¿verdad? Tal vez a subir a algunas personas, había quienes no iban hasta el otro lado, se bajaban en Corinto y de ahí ya se iban hacia la parte de Asia Menor, que hoy es Turquía. Entonces, Corinto era una ciudad, hermanos, que recibía influencias de todos lados, ¿sí? De todos lados, de todas las religiones, era principalmente influida por la religión griega y romana. Aquí había templos, hermanos, muy importantes para todos los dioses griegos, para todos los dioses romanos, ¿sí? Había, pero también se alababan dioses, como les digo, del norte de África, ¿sí? De la parte del Medio Oriente, de Asia Menor, de lo que hoy es Turquía, que es donde se encontraba ubicada la ciudad de Corinto, el puerto de Corinto. Entonces, era bombardeada, hermanos, por tanta influencia cultural y espiritual, que la gente de ahí ya no sabía ni en qué creía, así ya no sabía ni quiénes eran, ya no sabía qué era bueno, ya no sabían qué era malo. Y toda esta mala influencia, hermanos, la llevaron a la iglesia, ¿sí? Todas estas ideas diferentes, erróneas, libertinas, todas estas ideas, hermanos, de moralidad relajada, de sacrificios humanos, de comer cualquier cosa como fuera, de estar con una persona hoy y mañana con otra, todas estas ideas que eran aceptadas por la multiculturalidad del pueblo, del puerto, fueron llevadas a la iglesia, ¿sí? Pero fueron llevadas, obviamente, una vez que Pablo se fue. Cuando Pablo establece la iglesia, combate con toda esta gran influencia que se estaba recibiendo, se va, sigue su viaje misionero. Si recuerdan, la semana pasada decíamos eso. Los viajes de Pablo no duraban 2 o 3 días o 3 semanas, hermanos, duraban años, ¿sí? Simplemente en Corinto, que fue una de sus paradas intermedias en su segundo viaje, estuvo 1 año y medio. Entonces imagínense cuánto pudo durar ese viaje, 3, 4, 5 años, hermanos, sin problema. Y pues toda esta influencia, hermanos, afectó a la iglesia, ¿sí? Recibía influencias de todo el mundo conocido, que tenía como paso obligado este lugar del Mediterráneo, ¿sí? Entonces ya hay filosofías griegas, filosofías latinas, filosofías del Medio Oriente, filosofías de más al norte del Cáucaso, filosofías del norte de África, filosofías de los países europeos, ¿sí? De las personas. Recordemos que Roma, cuando expandió su territorio, combatió contra muchas tribus autóctonas, hermanos, que estaban en los países, en lo que hoy es Francia, España, Austria, Alemania. Ahí no había, por decirlo así, para los romanos los que habitaban allí eran bárbaros, ¿sí? Entonces todas estas personas que empezaron a viajar por todos lados, gracias a la explosión del Imperio Romano, pues llegaban aquí, a Corinto, ¿sí? Y después algunos de esos se convirtieron al Señor y llevaron esas influencias a la iglesia, ¿sí? Era una iglesia, híjole, bien complicada, ¿sí? Aunque cuando Pablo la fundó, perdón, hermanos, aunque cuando Pablo la fundó seguramente la dejó bien establecida, libre de todo esto, pero nada más esperaron a que se fuera para hacer su merequetengue, ¿sí? Como decimos acá en México. Bueno, Corinto, por su naturaleza y ubicación, era una ciudad idólatra, ¿sí? Y llena de prácticas impuras, de prácticas inmundas, sexualmente, moralmente hablando, hermanos, ¿sí? Que se fueron infiltrando dentro de la iglesia. La epístola se divide en 5 partes, en 5 temas centrales tratados por Pablo a lo largo de ella. Hay que ver esto, hermanos. Lo veíamos el jueves pasado, cuando el pastor nos hablaba acerca del don de profecía, de cómo cualquier persona, lastimosamente, se le han abierto las puertas de las iglesias, hermanos. Decía la hermana Gaby en los comentarios que el profeta que viene de no sé dónde, que no conoce a nadie, pero lo sabe todo, ¿sí? Pues imaginémonos esa situación hace 2000 años en la iglesia de Corinto, hermanos, ¿sí? Veían las personas externas cómo era una iglesia próspera, una iglesia que crecía, porque además Corinto económicamente era una ciudad muy fuerte, ¿sí? Por todo el comercio que había, se vendían muchas cosas, se negociaban muchas cosas, la gente de esa iglesia tenía poder adquisitivo. Entonces, pues para muchos fue negocio, ¿verdad? De empezar a meter ideas.
en cuanto a sexualidad relajada, en cuanto a los alimentos, en cuanto a la forma de llevar el culto, en cuanto a por qué respetan a Pablo, por qué le hacen caso, por qué si tú tienes don de lenguas, no te dejes que el otro hermano hable más que tú. Si tú tienes don de profecía, úsalo, ¿sí? No te dejes que nadie te calle, habla y ponte a predicar la palabra del Señor, etcétera, ¿sí? Se desarrollaron los dones, pero no en el orden que el Señor impuso, ¿sí? Se desarrollaron los ministerios, pero también cada quien hacía lo que quería. Amén. Y esto fue lo que el apóstol Pablo empezó a tratar. Primeramente, divisiones dentro de la iglesia. Una vez más, hermanos, aquí también fueron causadas por cristianos de origen judío y cristianos de origen gentil, ¿sí? Nuevamente se dio esa división, nuevamente se dio esa contención entre ellos, esas diferencias, ese choque cultural y de creencias que empezó a dividir a la iglesia, ¿sí? Y fue lo primero que Pablo trató en los capítulos del 1 al 4, vemos cómo él estuvo tratando estas divisiones dentro de la iglesia, es decir, primero unir la iglesia. Después, el segundo tema, la sexualidad, hermanos. Les comentaba, esta era una ciudad, era un puerto lleno de templos dedicados a los dioses paganos de Grecia, de Roma y de quién sabe cuántos lados más, ¿sí, hermanos? Entonces, muchas de estos cultos que se llevaban a cabo, pues incluían prácticas sexuales, ¿sí? Había en los templos, hermanos, de algunas de las diosas, de estas diosas, prostitutas, hermanos, ¿sí? Rameras que se dedicaban como parte del culto a esa deidad, pues a ofrecer sus servicios a los hombres que se acercaban ahí, ¿sí? Y pues la sexualidad, esto, hermanos, obviamente se empezó a infiltrar en la iglesia. Había ya, menciona Pablo varios ejemplos de hombres acostándose con sus madrastras, relaciones incestuosas entre las familias. ¿Por qué? Porque era lo que veían, hermanos, y lo que influenció a esa iglesia de afuera, ¿sí? En lugar de que ellos influenciaran de adentro hacia afuera, fue al contrario. Todo el entorno pecaminoso de alrededor contaminó a la iglesia, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué pasó eso. Después la comida, hermanos. También alimentos sacrificados a los ídolos, ¿sí? Es decir, lo mismo, hermanos. Todo relacionado con la idolatría que había, con el paganismo que había ahí, con la moralidad, el libertinaje que había, ¿sí? La inmoralidad, perdón. Se sacrificaban animales para los ídolos, ¿sí? Se hacía una fiesta en honor de tal Dios y pues se sacrificaba un animal, ¿sí? Y el pueblo de Dios, la iglesia, pues iba y participaba de eso. O sea, pues que es la fiesta, ¿sí? Del Dios, es la fiesta del pueblo, es la fiesta de aquí, del rancho, ¿verdad? Se le está sacrificando esa vaca a ese Dios en honor a Él. Y pues, aunque yo no crea en ese Dios, aunque yo sea cristiano, yo voy a ir a comerme pues una birriecita, ¿verdad? Unos taquitos de lechón, en honor al dios Eros, o en honor al dios Marte, o en honor a la diosa Artemisa o a Diana, ¿sí? Entonces, esto también Pablo lo vuelve a tratar, ¿sí? De que tengan cuidado con lo que están comiendo, tengan cuidado con lo que permiten que su cuerpo reciba, ¿sí? Si esto puede afectar a otras personas, entonces mejor abstengámonos de hacerlo, ¿sí? Básicamente eso es lo que dice Pablo. Después la reunión, ¿sí? El culto. Había un desorden tremendo, ¿sí, hermanos, en los cultos? Lo que les decía hace rato, los dones y ministerios eran usados para el lucimiento personal. Es decir, no había un orden en cuanto a el uso de los dones, ¿sí? Si alguien estaba hablando en lenguas por allá, de repente otro se paraba por acá y empezaba a gritar más fuerte, ¿sí? Y en medio de esos gritos alguien se paraba y empezaba a interpretar las lenguas, pero también sin sentido. Y luego se paraba al que sanaba y los llamaba a todos al frente. Es decir, todos querían hacer todo al mismo tiempo, ¿sí? Lucirse, decir, mira, yo puedo sanar, yo puedo hacer milagros, yo hablo en lenguas, yo tengo el don de fe, ¿sí? Yo tengo el de profecía. Yo hago milagros, yo hago sanidades, y todos querían hacer todo al mismo tiempo, hermanos, sin orden, sin una guianza del Espíritu Santo, que era quien es quien realmente, hermanos, cuando hablamos de dones, tiene que ser exaltado. El Señor es el que tiene que ser exaltado cuando los dones se ponen en práctica. Es por eso que es muy importante que los estudios de los jueves, hermanos, los estemos viendo, ¿sí? Para aprender cuál es la ejecución correcta de estos dones, y que si vemos alguna práctica extraña,
Si usted en su iglesia, donde nos esté viendo, donde se esté congregando, ve prácticas que conforme a las Escrituras no corresponden al uso adecuado de un don, hermanos, huya de ahí, hermanos, corra de ahí, porque no es el Espíritu Santo el que está obrando, ¿sí? No es el Espíritu Santo el que está haciendo milagros ni el que está haciendo sanidades. Tengamos cuidado con esos, hermanos, con esas manifestaciones novedosas, con esas manifestaciones sobrenaturales de la palabra de Dios, de los dones, ¿sí? En las iglesias, tengamos cuidado con eso, hermanos. Entonces Pablo les dice, es que los dones no son para eso, ¿sí? Y es donde habla del cuerpo, donde dice, pues es que el pie, por no ser mano, no es parte del ojo, o el oído, no es parte del cuerpo, o el oído por no ser ojo, no es parte del cuerpo. No, al contrario, cada uno tiene su función y la debe ejecutar, la debe llevar a cabo en el momento en que esa función sea requerida. Es decir, no porque yo tenga el don de sanidades, o los dones de sanidades, mejor dicho, por mencionar alguno, me voy a parar en medio de la alabanza a gritar que Jesucristo nos sana a todos, a decir que la sangre de Cristo tiene poder y empezar a imponer manos sobre todos. No, ¿sí? O no porque yo tenga el don de profecía en medio de la predicación, me voy a poner a pararme y a gritar en medio de toda la iglesia, a proclamar una profecía nueva, una palabra nueva por parte del Señor. No, y eso era lo que se hacía, hermanos. Entonces Pablo los exhorta respecto a eso porque lo hacían para quedar bien con otros en lugar de para que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Es donde él menciona aquí en la Epístola de los Corintios, en la primera, que si se va a usar un don, si se va a hacer uso de un don, entonces que sea para la edificación de los santos. Para eso son los dones, para eso son los ministerios. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros, hermanos, ustedes y yo y todos los hermanos que nos congregamos en las iglesias. Entonces, si usted tiene un don, si alguien en su iglesia tiene un don, que lo use para edificación de esa iglesia, no para su lucimiento personal. Es la primera señal, hermanos, de peligro, de alerta que tenemos que estar todos pendientes en nuestras iglesias. Amén, hermanos. Y por último, la resurrección era menospreciada, ¿sí? O sea, se infiltró tanto, hermanos, esto es bien peligroso porque se infiltró tanto las ideas paganas, las ideas liberales que negaban la resurrección del Señor Jesucristo. Sí, decían, no, es que Jesucristo no resucitó, ahí debe estar su cuerpo en la tumba, vamos a buscarlo. Y Pablo dice, bueno, es que entonces de nada vale todo el evangelio, de nada sirve nuestra obra, de nada sirve nuestro ministerio si Jesús no resucitó. Entonces la salvación, el cristianismo no tiene sentido, porque eso significaría, hermanos, que Satanás, que la muerte derrotaron al Señor Jesucristo y tienen autoridad y poder sobre nosotros. Por eso es que este punto es bien peligroso, hermanos. ¿Sí? Cuidado, si usted de repente llega a escuchar que alguien le dice que Jesús no resucitó, que Jesús no bajó al fondo de la tierra a vencer a Satanás. Cuidado, hermanos, si alguien le dice eso. ¿Por qué? Porque entonces está negando, hermanos, la victoria de Jesucristo sobre el diablo, sobre el enemigo y sobre la muerte. Amén. Entonces, este tipo de doctrinas que se van infiltrando en la iglesia, hermanos, terminan con una iglesia que al principio fue establecida de manera fuerte, firme, terminó pues creyendo, vean nada más cuántas cosas eran las que el apóstol Pablo tuvo que corregir, ¿sí? Y fue más o menos como unos 3 años y medio, hermanos, después de que él haya establecido la iglesia. Es decir, ni siquiera pasaron 10 o 20 años, ¿no? Pasaron 3, 4 años y ya estaban con todas estas cosas. Ahora, ¿por qué les digo que esto no encaja en las iglesias modernas, hermanos? Porque uno de los puntos principales por los cuales ellos se dieron esta permisividad dentro de la iglesia, ¿sí? De menospreciar a la gente, de tener una sexualidad relajada, de no cuidar su testimonio, ¿sí? De hacer cualquier cosa en la reunión, de negar la victoria de Jesucristo sobre la muerte y sobre el enemigo, fue la supergracia, ¿sí? Esa doctrina de la supergracia y de la superfe que hoy en día vemos en todos lados, hermanos, de la supersalvación, que la salvación de Jesucristo cubre todo lo que yo ya hice y lo que voy a hacer de aquí hasta el infinito, ¿sí? Pues ya se creía, hermanos, ya se tenía en esta iglesia, hace 2000 años ya estaba esa doctrina, hermanos, infiltrándose en la iglesia. ¿Por qué?
Por toda la influencia que recibían. Yo lo vuelvo a repetir, hermanos, lo dije cuando estábamos estudiando los profetas, los libros de los profetas, tanto los mayores como los menores. Si la iglesia queda en apostasía, sí, es parte de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Es una señal que antecede el arrebatamiento, la gran tribulación, la segunda venida, etcétera, ¿sí? Pero también se ha pasado eso, hermanos, es porque nosotros, porque las iglesias le han prestado sus oídos a este tipo de doctrinas, ¿sí? A las nuevas revelaciones, a la supergracia, a la superfe, a la supersalvación, a la supermisericordia de Jesucristo, a los superapóstoles, hermanos, es porque la iglesia le ha prestado sus oídos a esto, ¿sí? O sea, Satanás lo puso, hermanos, ahí estaba, pero nosotros, las iglesias, permitimos que entraran, hermanos, y eso es lo más triste, y es por eso que esta carta, hermanos, es polémica, sí, porque habla de cosas que hoy en día vemos que pues se están dando en las iglesias, ¿sí? ¿Cuántas doctrinas nuevas no están enseñando? No se están enseñando ya en las iglesias. ¿Cuántas nuevas unciones? ¿Cuántos nuevos dones? ¿Sí? ¿Cuántas manifestaciones que no tienen nada que ver con lo espiritual, hermanos, estamos viendo en las iglesias? Esto es parte de... ¿Saben por qué pasa eso? Porque en esas iglesias no se ha estudiado la epístola de Primera de Corintios, ni la segunda. Por eso esas iglesias están así, ¿no? Y por eso a veces nuestras vidas están así. Escuchemos una palabra nueva, ¿sí? Una nueva revelación que atrae a muchas personas, una palabra fresca, ¿sí? Un pastor alivianado, un pastor juvenil, un pastor que viene de un país tropical a predicar las nuevas del Evangelio, porque el Espíritu Santo le reveló que aquí tenía que empezar su obra. Y empieza así el cosquilleo en nuestro oído de querer hacer otra cosa, hermanos. Cuidado, hermanos, ¿sí? Esta epístola es bien importante que la tengamos siempre presente en nuestras vidas. Amén, hermanos. Y la segunda, igual, hermanos, la segunda también es una epístola que hoy en día las superiglesias, hermanos, para nada la leen, sí, para nada la enseñan, porque si no, ellos mismos estarían cerrando la puerta. La segunda epístola de Pablo a los Corintios se dio luego de la visita dolorosa a la que Pablo hace referencia ahí precisamente en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 1, donde el apóstol, ¿sí?, después de escribir la primera carta, pues escucha, ¿verdad?, que las cosas no van bien. Entonces, antes de regresar a Corinto, les manda la epístola, después va y los visita, ¿sí?, pone las cosas en orden, y luego, hermanos, cuando se vuelve a ir, ¿sí?, cuando se vuelve a retirar, a seguir con sus viajes misioneros, pues vuelve a escuchar que la iglesia otra vez está en desorden, ¿sí? Ahora, dejándose llevar, ya no por costumbres paganas o inmundas, sino por otros personajes que ya estaremos estudiando, ¿sí? El apóstol Pablo pues se dio cuenta que su primera carta no surtió el efecto que él tenía, por eso fue y los visitó, y es a lo que él se refiere como la visita dolorosa o la visita que él le costó, sí, que le dio tristeza, hermanos, llegar y ver a la iglesia así después de cómo él la había establecido. Además de los desórdenes escritos en la primera carta, hermanos, había ahora un fuerte grupo opositor que desacreditaba el ministerio del apóstol Pablo, y lo más triste no es eso, sino que desacreditaban el evangelio en sí, ¿sí? De acuerdo al mismo Pablo, esta carta fue escrita con muchas lágrimas. Eso lo vemos ahí en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. Vamos para allá, hermanos, para que lo vean. 2 de Corintios, capítulo 2. Quedando aquí en la primera. Okay. Sí. Fíjense lo que dice. 2 de Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Así quiere decir que ya había ido, después de escribir la primera epístola, ¿sí?, los visitó con tristeza por todo lo que había escuchado. Entonces dice Pablo, es que yo no quiero ir otra vez con tristeza, con amargura en mi corazón, ¿sí? Porque si yo os contristo, es decir, si yo los regaño, si yo hago que se pongan tristes junto conmigo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Es decir, yo no puedo pues regañarlos, hacerlos sentir la tristeza que yo siento, porque si no luego pues todos tristes, y ¿quién nos va a sacar, verdad, de esa situación?
Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, dice Pablo. Por eso les estoy mandando esta carta, para que cuando yo vuelva a ir, ya no me dé tristeza ver una iglesia que por el contrario me debería llenar de gozo, y es una situación totalmente opuesta, ¿sí? Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, ¿sí? No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Sí? Pablo les dice todavía, quiero que esta iglesia, que ese ministerio, que sus vidas, que mi vida, su vida, sean rescatados porque los amo. Amén. Es un mensaje de parte del Señor, hermanos, donde viene hacia nosotros, le da tristeza lo que ve y nos vuelve a hablar, hermanos. Por eso yo creo que el Señor no nos permite avanzar del capítulo 5 del libro de los Hechos. Me incluyo yo como parte, ¿verdad?, de la situación. Porque necesita, hermanos, que esta iglesia, que este ministerio, que nuestras vidas, que mi vida, que su vida y la vida de todos nosotros alrededor del mundo, donde estemos, causen en él gozo, hermanos, y no tribulación, no tristeza, no angustia. Decir, es que ya les escribí, es que ya les enseñé y les tengo que seguir hablando de la misma situación. Bueno, aquí va otra vez la palabra. Eso dice el Señor. Amén, hermanos. Y bajo esa óptica fue escrita esta carta. Ahora veamos qué problemas estaban viviendo. Primeramente ya lo vemos en estos versículos. Pablo se quiere reconciliar con la iglesia. Una iglesia que lo rechazaba, hermanos, porque era pobre, porque tenía un oficio humilde, porque no era un gran orador, ¿sí? Porque no era simpático y carismático como los que salen en el YouTube, como los que salen en el canal famoso de televisión cristiana, ¿verdad? Lo rechazaban porque no tenía una super iglesia, porque no tenía un carro del año, ¿sí? Porque sus hijos no estaban en las mejores escuelas. Pablo no tenía hijos, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo, estoy haciendo una parábola, ¿sí? Rechazaban su ministerio. ¿Por qué? Porque llegaron otras personas, hermanos, vuelvo a lo mismo del tema de la carta anterior, que vieron la prosperidad que había en Corinto, que vieron lo grande que era la iglesia, lo pudientes que eran los hermanos, pues llegaron a predicar. Y para que las enseñanzas de Pablo no les estorbaran, empezaron a decir que Pablo no era nadie, que de dónde había salido, mira, ni tiene casa, siempre está encarcelado, siempre lo están golpeando, anda vagando de un lado a otro, no tiene trabajo, no tiene un negocio, no es súper próspero, etcétera, 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 hermanos. ¿A qué nos suena, hermanos? Ay, 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 hermanos, cuidado, ¿sí? Por eso les digo, estas epístolas no encajan con las iglesias del día de hoy, hermanos, con estas iglesias de la supergracia, porque van en contra de todo lo que ellos predican. De que si no eres próspero es porque el Señor no está contigo, ¿sí? Si esta iglesia está chiquita es porque el Señor no está con ustedes. Y empiezan a menospreciar, ¿sí? Pues eso pasó hasta que lograron que la iglesia rechazara a Pablo, ¿sí? Y su ministerio. Y lo más triste es que no era Pablo, sino al Señor Jesucristo, quien lo había enviado a predicar aquí. La segunda parte es una generosidad olvidada. Pablo en la primera epístola les escribe pidiéndole por favor a la iglesia que juntaran una ofrenda para los hermanos de Judea, para los hermanos de Jerusalén, que estaban pasando escasez, que estaban pasando hambruna. Todas las iglesias a las que Pablo les escribía, pues mandaban sus donativos, ¿verdad? Mandaban sus ofrendas a la iglesia de Jerusalén, pero la de Corinto no lo había hecho, a pesar de la cantidad o de la potencia, si se puede decir, del poder adquisitivo, de la riqueza, hermanos, que tenían, pues no apoyaban a otros hermanos, ¿sí? Entonces Pablo los vuelve a exhortar en este tema, cuando yo lo había hecho en la primera carta, lo vuelve a hacer ahora diciéndoles, a ver, pues gracias a esa iglesia es que ustedes conocen de la palabra, ¿sí? Hay que apoyar, hay que demostrar el amor. Lo más importante, hermanos, no era el dinero, ¿sí? No era el tamaño de la ofrenda, lo más importante es que con esto ellos demostraban que su vida no había sido transformada, que su vida no había sido cambiada, que seguían teniendo más amor al dinero que a la obra y al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que Pablo les enseñaba con este punto.
Y el número 3, ¿sí? Pablo demuestra que nada es inferior a aquellos grandes apóstoles, ¿sí? Que invadieron Corinto, hermanos, ¿sí? O sea, vieron ahí como las abejas, ¿verdad? Cuando uno va de campo, con poquita comida que tire uno un chorrito de refresco, ya tiene ahí un enjambre de abejas. Pues así estaba, hermano, ¿sí? Se comió a lo mejor Pablo una naranja, se le cayeron las gotitas del jugo y se dejaron venir todos los apóstoles. O sea, se fue Pablo y todos estos grandes apóstoles que así están mencionados, ¿sí? En la palabra del Señor, vinieron a Corinto, ¿sí? A querer sacar una parte de esa riqueza que había, a querer exprimir a la iglesia. Y para hacerlo, pues menospreciaban a Pablo. Entonces aquí es donde Pablo dice, si ustedes tienen conocimiento del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios, yo tengo más. Si ustedes fueron educados bajo la ley, ¿sí? Bajo las grandes enseñanzas de los maestros judíos, yo lo soy más, yo soy fariseo de fariseos, dice Pablo, ¿sí? Si ustedes tienen la revelación del Evangelio, yo la tengo más. Yo vi al Señor Jesucristo cara a cara, estuve con Él me reveló toda la riqueza de su Evangelio, ¿sí? Si ustedes han predicado, yo he predicado más. Dice Pablo, pero eso no me importa, para mí lo más importante es que el nombre de Dios sea glorificado y no el mío. Ay, hermanos, otra vez, sí, estas superiglesias en las que el ministerio se llama www.juanitoperez.com. Amén, hermanos. ¿Y el nombre de Dios dónde queda? Sí, y visite la página del apóstol fulano de tal. Y vea los videos en YouTube del apóstol fulano de tal y deje sus donativos. Y la palabra de Dios y el nombre del Señor, ¿dónde quedan, hermanos? ¿Sí? Por eso es que yo les mencionaba que estas cartas son polémicas, porque el día de hoy, hermanos, o sea, es increíble que desde hace 2000 años la iglesia esté pasando por esto y no haya aprendido. Es de verdad increíble, ¿sí? Por eso ellos creían que eran los últimos tiempos, hermanos, porque toda la apostasía que el Señor Jesús había dicho, que aquí iba a aparecer un Cristo y allá otro, pues la estaban viviendo ellos, ¿sí? Toda esa división que había, hermanos, la estaban viviendo ellos. Desde hace 2000 años la iglesia ha vivido así, hermanos, no hemos aprendido y sabemos para la gloria de Dios que no vamos a aprender, hermanos, que son las señales que anteceden a nuestra partida hacia el reino del Señor. Amén, hermanos, nos vamos al cielo, hermanos, amén, gócese en el nombre de Jesús, hermanos. Esta es la segunda carta de Pablo a los Corintios, una carta también bastante dura, hermanos, y que si, lo mismo que en la primera, si usted sospecha que hay algo extraño en su congregación, lea estas cartas, lea estas epístolas, para que vea qué es lo que la palabra de Dios ordena respecto al orden, o lo que manda, perdón, mejor dicho, respecto al orden dentro de una iglesia. Amén. Y por último, la epístola de los Gálatas, ¿sí? La epístola de los Gálatas, como también ya nos lo había enseñado nuestro pastor anteriormente cuando se estuvo estudiando aquí en la iglesia, tiene la peculiaridad de que no fue escrita a una iglesia en sí, ¿sí? No va para una iglesia en particular, sino que va para un grupo de iglesias de la región de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ¿sí? La iglesia de Antioquía, no Antioquía de donde salió Pablo, sino recordemos que había otra Antioquía de Pisidia, es esta Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, iglesias fundadas también por el apóstol Pablo en la región de Galacia, es decir, no existía una ciudad llamada Galacia, sino que era una región de Asia Menor, repito, de lo que hoy es Turquía, que se llamaba Galacia, ¿sí? Y dentro de esa región de Galacia estaban estas iglesias. Es como decir, por poner un ejemplo aquí en México, ¿sí? Que digamos, epístola escrita a la iglesia del Bajío, ¿sí? Pues entendemos que el Bajío no es un estado, no es una ciudad, sino que es una región del centro occidente de México, ¿sí? De los estados de Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis, Michoacán, donde hay varias ciudades donde podría haber varias iglesias que estuvieran recibiendo esta carta. Pues así fue, hermanos, ¿sí? Entonces, esta carta fue dirigida a muchas iglesias que también fueron fundadas, establecidas por Pablo, que también, hermanos, se estaban dejando, dice Pablo, que se estaban dejando pues seducir, engañar, ¿sí? Que se estaban maravillando, hermanos, por otras palabras, por otros nuevos evangelios. Nuevamente, el objetivo de esta carta es acabar con una división ideológica presente en estas iglesias, ¿sí?
Es decir, toda esta región de Galacia estaba viviendo esta división ideológica que había. Esta división fue causada nuevamente, ¿sí?, por cristianos judaizantes que exigían que se siguiera la ley al pie de la letra para poder ser salvos. Además, hermanos, de los cristianos judaizantes, otras corrientes filosóficas humanas, ¿sí?, corrientes gnósticas, pues aprovecharon esta división que se estaba haciendo para introducir también su cuchara en las iglesias de Galacia. Y por eso es que Pablo pues vuelve a escribir tajantemente diciéndoles que no hay más, ¿sí?, que no hay otro evangelio, que solamente hay uno, que ya se les enseñó, que ya estaban ellos firmes, que ya estaban fuertes, que se dejen todas esas ideas, que les han venido en el último tiempo y se enfoquen solamente en la palabra de Dios. Eso es lo que trata la epístola de Gálatas, ¿sí? Gálatas se divide en 3 grandes secciones de 2 capítulos. Gálatas tiene 6 capítulos, la vamos a dividir de 2 en 2. La primera es el evangelio del Mesías, ¿sí? Pablo se sorprende de que los gálatas estén siguiendo una enseñanza diferente al evangelio auténtico de Cristo, ¿sí? Fíjense, vamos ahí al libro de los Gálatas, a la epístola de los Gálatas capítulo 1, versículo 6, ¿sí?, donde dice el apóstol Pablo, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, una enseñanza diferente, noticias, buenas nuevas diferentes, ¿sí? Y no es que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice Pablo, es increíble que estén prestando nuevamente sus oídos a palabras que el único objetivo que tienen es el de engañarlos y sacarlos de la verdadera fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la división empezó nuevamente por los judaizantes y los gentiles. Pero luego, hermanos, hombres de otras corrientes ideológicas que abundaban en la región, pues empezaron a meterse y a hacer esto, a pervertir la palabra del Señor. Dice ahí en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 8, dice: mas si aún nosotros, refiriéndose a él, a su equipo de colaboradores, a los apóstoles, ¿sí?, mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, ¿sí? Como antes hemos dicho, versículo 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, ¿sí? Es bien enfático el apóstol Pablo en esa parte, es bien repetitivo. Si lo queremos ver, él mismo lo dice, se lo repito, ¿sí? Si cualquier persona o un ángel les predica algo diferente, sea maldito de Dios, ¿sí? Es decir, no tiene cabida en el reino de Dios otra palabra, porque el Señor Jesucristo ya murió, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo ya entregó su vida hasta su última gota de sangre, ya resucitó. No hay otro evangelio, no hay más, ¿sí? Y de eso se trata, hermanos, el libro de los Gálatas, de la separación que tiene que haber. Nuevamente se estaban infiltrando ideas de libertinaje en la iglesia. Por eso es que en el capítulo 5, hermanos, hace la diferencia entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Y dice Pablo, no pueden habitar juntas, ¿sí? No es cierto que yo puedo tener 2 esposas y ser pastor, o ejercer un ministerio en la iglesia. Dice Pablo, no es cierto, eso no existe. Sí, dice Pablo, no es cierto que yo puedo ser borracho y llegar el domingo a ministrar en el grupo de alabanza, ¿sí? O no es cierto que yo puedo golpear a mi esposa y el domingo estar los 2 juntos ahí como ujieres. Dice Pablo, eso no es cierto, eso no es verdad, eso no es el evangelio. Quien les haya dicho eso, sea quien sea, se llame como se llame, no viene de parte de Dios. Al contrario, está en contra de Dios. Amén, hermanos. Y de eso trata precisamente esta epístola, y es por eso que es considerada como otro de los pilares fundamentales, doctrinalmente hablando, de la iglesia cristiana del día de hoy, ¿sí? Dice Pablo, la salvación es para todos. Hay superioridad, como lo habló en la epístola de Romanos, aquí lo confirma, superioridad del sacrificio de Jesús sobre la ley y la unicidad de la iglesia, es decir, ya no hay gentiles, sí, lo dice Pablo en la epístola de Romanos, pero aquí lo confirma,
Ya no hay gentiles y judíos, ya no hay griegos y romanos. Todos en Cristo somos un solo pueblo, porque es un solo Señor el que murió por todos, el que entregó su vida por todos. Es decir, Cristo no iba a morir por los judíos, y luego por los sirios, y luego por los moabitas, por los edomitas, ¿sí?, por los romanos, por los griegos, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermanos, Cristo murió una vez por todos y para siempre, y no lo va a volver a hacer, no va a volver a sufrir, hermanos. Lo que nos corresponde a nosotros es aceptar ese sacrificio y vivir bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por último, los últimos 2 capítulos, transformación por medio del Espíritu. Sí, cuando nuestra vida ha sido cambiada, cuando una persona confía en Jesús y vive en comunión con el Espíritu Santo, pues esto se va a manifestar por medio del fruto del Espíritu, ¿sí?, que es la manera de vivir que debiéramos tener, hermanos, nosotros como cristianos, ¿sí? Dejar las obras de la carne y vivir bajo el fruto, o vivir expresando, demostrando el fruto del Espíritu Santo. Y dice Pablo, esa es la forma en la que tú vas a comprobar que eres cristiano, que realmente tu vida ha sido transformada. Amén, hermanos. Ahí termina la epístola de los Gálatas. Una epístola también hermosa, hermanos, una epístola también, híjole, llena de tanta riqueza, hermanos, llena de tanta enseñanza, hermanos, de tanta sabiduría espiritual de parte del Señor, que pues nos quedamos cortos, ¿verdad, hermanos? Yo sé que nos quedamos cortos, tal vez nos quedamos picados con querer seguir aprendiendo más. Como les comentaba anteriormente, primeramente el Señor, si lo pongamos en oración, pues se pueda seguir hablando, ¿verdad?, con mayor detalle de las epístolas. Ya se ha hecho, ¿sí? No es la idea repetir los mismos temas, ya se ha hecho anteriormente, pero pues si el Señor así nos lo pone, hablar de estas epístolas, porque siento yo en mi corazón de parte del Señor que es muy importante que la iglesia tenga estos conocimientos, que nosotros mismos, hermanos, nuevamente me incluyo yo primeramente, que yo tenga, hermanos, que ustedes tengan, que nosotros tengamos bien presente, hermanos, esta palabra, ¿sí? Estas cuatro epístolas que vimos el día de hoy y las que vamos a ver la próxima semana, que las tengamos bien presentes, hermanos, porque son los cimientos sobre los que debemos estar parados, ¿sí? Son los cimientos que nos van a impedir, hermanos, o que nos van a ayudar, mejor dicho, a no desviarnos, a no andar buscando cosas nuevas, a no prestar nuestro oído a palabras mentirosas, a palabras de engaño, que hoy en día se están dando por todos lados, ¿sí? Testimonios impactantes que hemos tenido de nuestros hermanos de otros países, ¿verdad?, donde los pastores pues simplemente se han ido de la iglesia, ¿sí? Tristemente pues han prestado su oído, su vida, su corazón a otras circunstancias, a otras palabras, y dejan a la iglesia así, hermanos. Y eso es triste, hermanos, de escuchar, porque pues tenemos la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos sustenta, que nos fortalece. Aún en medio de toda esta situación que estamos viviendo, hermanos, yo los quiero alentar, hermanos, a que sigamos estudiando la palabra de Dios, a que la sigamos conociendo, no solamente los martes, sino todos los días, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, jueves, hermanos, ¿sí? Los sábados en la oración, los domingos, en todo, Señor, en todo, hermanos, perdón, en todo tiempo, pongamos de nuestra disposición, si hagamos un esfuerzo extra para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Amén, hermanos, porque en estos tiempos es bien importante y es lo único que nos va a sacar a flote en medio de tantas cochinadas, ¿sí? de tanta suciedad, de tanta inmundicia que estamos viviendo a nuestro alrededor. Amén, hermanos. Entonces, miren, terminamos por el día de hoy, continuaremos en la próxima lección, la próxima semana. No se lo pierda, hermanos, sí, es la terminación de las epístolas paulinas, ya de Efesios hasta Filemón. Son epístolas más cortitas, con menos capítulos, las podemos estudiar más rápido, pero eso no significa que sean menos importantes, ¿sí? Y ya lo vamos a ver la próxima semana, así que yo lo invito a que la próxima semana nuevamente nos sintonicemos aquí a las 8 de la noche. Y el día de mañana, por supuesto, no nos perdamos todavía las enseñanzas de la epístola del apóstol Juan y las de los dones, hermanos, que vimos la importancia ahorita que tiene el conocer el correcto funcionamiento de los dones. El correcto no de acuerdo a nosotros, no de acuerdo al pastor, no de acuerdo a las teologías de la iglesia, hermanos, sino de acuerdo
a la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a dar gracias, hermanos, en esta noche. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo que esté con nosotros, que se quede con nosotros en nuestra casa, al Espíritu Santo. Sigamos orando los unos por los otros, hermanos, por todos nuestros hermanos que estén en otras partes del mundo, en otros estados aquí en la República Mexicana, ¿sí? Sigamos orando, hermanos, y pues vamos a dar gracias al Señor. Amén. Incline su rostro, cierre sus ojos y demos gracias al Señor Jesucristo por la hermosa palabra que nos ha dado el día de hoy. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por esta hermosa palabra, Señor, que nos has compartido tú, Padre, que nos has hablado tú por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche, Padre. Gracias, Señor, porque nuevamente, Padre, haces efectiva, Padre, esa palabra viva, Señor, esa palabra, Señor, que trae vida, Señor, a nuestros corazones, a nuestros espíritus, Padre. Gracias porque nuevamente, Señor, nos enseñas, Padre, el camino que debemos seguir, Padre. Si alguno de nosotros, Padre, está extraviado, Padre, está desorientado, Padre, si estamos, Señor, perdidos, buscando solución en otros lugares, Padre, ayúdanos tú, Padre, por medio de tu palabra, a encontrar, Padre, ese camino hacia ti, Padre. Que estas hermosas epístolas que tu Santo Espíritu inspiró, Padre, sean, Padre, un pilar fundamental en nuestras vidas, Señor, y que nos ayuden a dar pasos firmes dirigiéndonos hacia ti, Padre, en medio de toda esta situación tan complicada, Padre, que estamos viviendo, Padre. Señor, protege a mis hermanos, Señor, aquí en la ciudad, Padre, en el país, en cualquier lugar del mundo, Padre, en el que tu palabra esté llegando, Padre. Te pido que tú nos guardes y nos libres de todo mal, Padre, que tu palabra, Señor, pueda seguir siendo extendida, Padre, a cualquier persona, Señor, que esté cerca de nosotros. Te lo pido, por favor, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, Padre, permítenos en esta noche poder pasar una noche tranquila, Padre, dormir en paz. Reprende al enemigo, Señor, ahuyéntalo, Padre, de nuestras vidas, Señor, que no toque nuestras moradas, Padre Santo, sino que por el contrario, tu Espíritu Santo llene nuestras casas y llene nuestras vidas con su presencia, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, esté exaltado por siempre, Señor, recibe toda gloria y honra, Padre Santo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, terminamos una lección más, ya casi se acaba el curso, hermanos, ¿sí? Ya quedaría pues prácticamente nada más 3 lecciones. La próxima semana las epístolas paulinas, después las epístolas universales, que viendo cómo están las epístolas, yo creo que también van a ser dos lecciones, y la última, ¿sí? Apocalipsis, hermanos, que también pues es un libro bastante extenso que nos va a llevar también toda una lección, toda una sesión estarlo estudiando. Entonces, sigamos pendientes de todas las transmisiones, hermanos. Nuevamente se los decimos, aunque los aburramos, hermanos, pero que así sea, por favor, sigamos pendientes. Los exhorto nuevamente en el amor de Jesucristo a dejar comentarios en los videos, hermanos, a darle like a los videos, a compartirlos, hermanos, para que pues siga llegando la palabra hacia otros lugares. Amén. Entonces, que el Señor Jesucristo esté con todos ustedes en esta noche, con todos nosotros, hermanos. Que el Señor los bendiga, que la gracia y paz, como enseña el apóstol Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos nosotros. En el nombre de Jesús, hermanos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.